El millonario, cuya vida giraba exclusivamente en torno a balances y reuniones, llegó a su mansión en Monterrey agotado esperando el silencio sepulcral de siempre. Sin embargo, al abrir la puerta sus oídos fueron recibidos por una música animada que no pertenecía a su mundo. En la sala sobre la alfombra persa, el hijo de la empleada doméstica bailaba con una energía inagotable junto a su propia hija. Tomás soltó el maletín de cuero, sintiendo cómo el mundo se le venía abajo. Aquel escenario era absurdo. Él había salido por la mañana dejando la casa en una paz gélida, y ahora encontraba a dos niños danzando como si fueran amigos de toda la vida. Mientras tanto, Josefina, vestida con el uniforme negro y blanco que él pagaba, estaba sentada en el sofá, tocando una guitarra con una destreza y delicadeza que no encajaban con su rol de simple trabajadora del hogar. En un rincón apoyado contra la estantería de madera oscura, estaba Valentín, su chofer, y hombre de absoluta confianza, observando la escena con una tranquilidad absoluta, como si aquel acto de humanidad fuera parte de la rutina diaria. Tomás se quedó paralizado sintiendo un nudo de incomodidad apretándole el pecho. Nadie se percató de su entrada hasta que el maletín se deslizó de su mano y golpeó la madera con un ruido seco, un estruendo que finalmente forzó a todos a girar la cabeza hacia él. Su hija, una niña rubia llamada Sofía, detuvo su danza al instante, y sus ojos se iluminaron con una alegría que él casi había olvidado. Corrió hacia él con los brazos abiertos gritando: «¡Papá! ¡Papá, llegaste!». Y Tomás se agachó por instinto para recibirla, sintiendo el peso pequeño y cálido de su hija contra el torso, un peso que le recordó cuánto tiempo la había descuidado. El niño, que vestía un overol de mezclilla desgastado, pero impecable, se quedó congelado en medio de la sala. Tenía una expresión de terror puro, como si hubiera sido atrapado cometiendo un pecado capital. Josefina, por su parte, soltó la guitarra con tanta rapidez que casi la deja caer. Se levantó del sofá con el rostro encendido por una vergüenza profunda, alisando su uniforme con manos temblorosas, mientras intentaba articular una disculpa. «Señor Tomás, yo no esperaba que usted regresara tan pronto. Perdone, yo solo estaba». Él levantó una mano pidiendo silencio de forma cortante. No quería excusas ni explicaciones mecánicas, solo quería comprender qué estaba pasando. ¿Cómo era posible que en su propia fortaleza de cristal hubiera tanta vida ajena? Sofía apretó su mejilla contra el cuello de su padre y con voz pequeña susurró al oído: «Papá, el pequeño Diego es mi amigo. Vino a jugar porque me sentía muy sola otra vez». Esas palabras fueron como un impacto directo en el estómago de Tomás. Él sabía en el fondo que su hija pasaba la mayor parte de sus días rodeada de personal de servicio, pero sin una compañía genuina, mientras él trabajaba 14 horas diarias para sostener el imperio que había levantado tras el abandono de su exesposa, quien se había marchado, dejando una carta gélida, afirmando que la maternidad no era para ella. Él había intentado compensar el vacío con lujos y niñeras, pero al ver a su hija tan desesperadamente sola, se dio cuenta de su fracaso como padre. Tomás examinó al niño, quien seguía inmóvil con las manos entrelazadas y los ojos cafés llenos de miedo. Tendría unos 5 años, la misma edad que Sofía. El contraste era abismal, el overol humilde del niño frente al vestido de encaje importado de su hija. Algo inusual comenzó a palpitar en el pecho del empresario. Josefina dio un paso adelante, sus manos no dejaban de temblar, y su voz se quebraba al explicar la situación. «Señor Diego, es mi hijo. No tenía con quién dejarlo hoy porque la mujer que me ayuda con él se enfermó. No podía faltar porque usted me ordenó limpiar toda la casa antes de la cena de gala de mañana. Prometí que se quedaría quieto en el cuarto de servicio, pero Sofía lo escuchó y le pidió que jugara con ella». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Josefina, y Tomás comprendió con una punzada de culpa que ella estaba esperando que la despidiera sin contemplaciones, ahí mismo frente a su hijo.
Valentín, el chofer, se acercó lentamente y puso una mano protectora sobre el hombro de la mujer, diciendo con voz firme: «Patrón, Josefina es una trabajadora ejemplar y nunca ha hecho nada indebido. Le garantizo que esto no volverá a ocurrir». Tomás apenas escuchaba. Su mente estaba atascada en el hecho de que esa mujer que llevaba un año limpiando cada rincón de su vida tenía un hijo y una historia de la que él nunca se había interesado. Su desdén profesional, que él creía una virtud, se le presentó de repente como una forma de ceguera moral, que le provocó un profundo asco hacia sí mismo. Sofía soltó a su padre y corrió hacia Diego tomándolo de la mano con fuerza. «Papá, Diego no puede irse. Es mi mejor amigo. Estamos aprendiendo a bailar y Josefina toca la guitarra muy bonito. Dijo que me enseñaría. Además, él sabe contar historias muy graciosas y no quiero volver a estar sola». El tono de súplica de su hija era un lenguaje que él conocía bien, pero esta vez había un brillo en sus ojos que no había visto nunca. Tomás observó la escena nuevamente. El niño no decía palabra, pero apretaba la mano de Sofía y lanzaba miradas de preocupación hacia su madre, protegiéndola con un silencio maduro que no correspondía a un niño de 5 años. Esa madurez prematura, nacida de la precariedad y el miedo, le resultó una bofetada a su estilo de vida acomodado. Josefina limpió sus mejillas con el dorso de la mano y miró a su hijo con tristeza. «Diego, ven aquí. Nos vamos ahora mismo para no seguir molestando al señor Tomás». Pero antes de que pudieran dar un paso, el millonario levantó la mano nuevamente. «Esperen», dijo, y la sala quedó en un silencio sepulcral, como si todos aguardaran una sentencia. Él mismo no sabía qué iba a decir, pero las palabras, por primera vez en muchos años, brotaron desde un lugar distinto a la lógica de los negocios. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Josefina?», preguntó con una calma inusual. Ella parpadeó confundida antes de susurrar: «12 meses, señor». Él asintió lentamente, sintiendo el peso de la frialdad con la que había gestionado su hogar. «Y en todo este tiempo, ¿alguna vez te pregunté algo sobre tu vida o tu familia?», cuestionó Tomás, observando cómo ella guardaba un silencio absoluto, bajando la cabeza con resignación. Él sabía la respuesta. Siempre había mantenido una distancia aséptica, convencido de que la eficiencia se lograba ignorando lo humano, pero ahora, mirando a esa mujer que cuidaba de sus necesidades diarias y de su propia hija, se sintió un extraño en su propia casa. «¿Dónde está el padre del niño?», preguntó, y vio cómo el rostro de Josefina palidecía hasta volverse casi traslúcido. Ella miró hacia el suelo, tratando de ocultar la vergüenza antes de susurrar: «Él nos dejó cuando yo tenía 4 meses de embarazo y nunca regresó». El pecho de Tomás se tensó. Su propia historia se reflejaba en la de ella, solo que de una forma invertida. Él sabía perfectamente lo que era criar a un hijo, solo el peso agobiante de la soledad y la responsabilidad. Sofía, ajena a la tensión, tiró de la mano de Diego. «Papá, ¿se puede quedar a cenar, por favor? Prometo que comeré todos mis vegetales si lo dejas». Normalmente Tomás habría dictado una negativa rotunda, escudándose en las reglas y los límites de su rígida existencia. Sin embargo, al ver la sonrisa genuina de su hija y el miedo contenido en los ojos de aquella madre, sintió que necesitaba romper el ciclo de su propia amargura. «Josefina, ¿cuánto ganas al mes?», inquirió con voz neutra. «2,000 pesos, señor», respondió ella con timidez. Tomás hizo un cálculo rápido. En una ciudad cara como Monterrey, sobrevivir con 2,000 pesos cuidando a un hijo era una proeza heroica. Se preguntó cómo era posible que ella llegara cada día con el uniforme impecable y una sonrisa ocultando probablemente una realidad de carencias y hambre. «A partir de mañana tu sueldo será de 4,000 pesos», sentenció observando cómo los ojos de la mujer se abrían en un shock absoluto. «Señor»,
No puedo aceptar eso. No he hecho nada para merecerlo. Balbuceó ella, pero él la interrumpió con decisión. Haces mucho más de lo que yo te he pedido, y debí notarlo hace mucho tiempo. Luego se dirigió al niño con una suavidad que sorprendió a todos los presentes. ¿Sabes jugar fútbol, Diego? El niño habló por fin con una voz pequeña y tímida. Un poquito, señor. Tomás sintió una calidez inusual. Ese niño era educado y dulce, tan distinto a los hijos mimados que Sofía solía encontrar en los círculos sociales que él frecuentaba. Sofía tiene un balón en el jardín que nunca usa. Creo que ambos podrían jugar antes de la cena, sugirió. La cara de su hija se iluminó con una alegría radiante mientras arrastraba a Diego hacia el exterior. Se quedaron solos en la sala, un silencio pesado que Tomás sentía que debía llenar con algo más que dinero. Josefina seguía inmóvil con las manos cruzadas frente a ella y lágrimas recorriendo sus mejillas. No tienes que agradecerme, y no temas por tu empleo. Eres la mejor trabajadora que he tenido, dijo él acercándose. Ella, con la voz ahogada por los sollozos, confesó: Señor, usted no sabe lo que esto significa para Diego y para mí. El alquiler está atrasado, las mensualidades de la escuela. No sabía qué hacer. Víctor, el chofer, se aproximó discretamente y puso una mano en la espalda de la mujer, un gesto que reveló a Tomás que su empleado no solo la conocía, sino que probablemente había intentado ayudarla en secreto. «¿Tienes dónde vivir?», indagó el millonario. Josefina asintió, aunque sus ojos seguían llorosos. «Alquilo un cuarto en una pensión cercana, pero el dueño quiere subir el precio». Tomás tomó una decisión impulsiva, algo ajeno a su carácter calculador, pero que en ese momento parecía la única verdad posible. «Tengo una casa de huéspedes en la parte trasera de la propiedad. Ha estado vacía por 2 años. Tú y Diego pueden mudarse allí sin pagar un solo peso de renta. Seguirás trabajando aquí normalmente». La mujer lo miró, incapaz de procesar tanta generosidad, negando con la cabeza. «Señor, es demasiado». Pero él, con una sonrisa firme, respondió: «No es demasiado, es lo mínimo que puedo hacer. Además, Sofía necesita compañía, y Diego parece un gran niño». Víctor, aclarando su garganta, se unió a la conversación. «Patrón, si me permite, es una idea magnífica. Yo puedo ayudarles a organizar el lugar para que se muden este fin de semana». Tomás se sintió aliviado de contar con alguien como Valentín, alguien que comprendía la situación y podía aliviar la carga organizativa mientras él regresaba a su oficina. Antes de salir, Josefina tomó ligeramente el brazo de Tomás. «Señor, no sé cómo agradecerle. Usted ha cambiado nuestra vida hoy». Él la observó detenidamente, tenía unos ojos verdes claros y una belleza natural que en su ceguera por el trabajo nunca se había molestado en apreciar. «No tienes que trabajar más de lo que ya lo haces, Josefina. Solo tienes que ser feliz y cuidar bien de tu hijo», respondió él con voz suave. Ella sonrió a través de sus lágrimas, un gesto tan genuino que Tomás sintió que había recuperado algo de su propia humanidad perdida. Desde la ventana de su estudio vio a los 2 niños corriendo por el jardín, riendo y jugando como si el mundo les perteneciera. Por primera vez en años, el éxito empresarial no le pareció lo más importante. La felicidad de su hija, sencilla y espontánea, se volvió su nueva prioridad. Aquel pequeño acto de bondad no solo había rescatado a una madre y a su hijo del abismo, sino que también le había salvado a él de una vida de soledad autoimpuesta. Los días siguientes fueron una transformación lenta pero profunda. La casita al fondo de la propiedad, que antes era solo un depósito de muebles viejos, se convirtió en un hogar cálido gracias a la dedicación de Valentín y la supervisión de Tomás. Josefina y Diego se mudaron un sábado soleado. Llevaban consigo poco más que 2 maletas pequeñas y una caja con libros escolares. Mientras observaba desde lejos, Tomás reflexionó sobre la disparidad de su mundo.
Cómo él había acumulado riquezas, mientras otros a escasos metros apenas podían cubrir sus necesidades básicas. La gratitud de la mujer al recibir las llaves le provocó una punzada en la conciencia, recordándole que el privilegio no es un mérito, sino una responsabilidad. Sofía estaba eufórica. Pasaba horas ayudando a Diego a acomodar sus juguetes, mostrando cada rincón del enorme jardín como si fueran exploradores en un nuevo territorio. Tomás notó que su hija comenzaba a florecer. Su vocabulario se volvió más amplio, su risa más frecuente y su presencia más vibrante. El dinero que invirtió en la pequeña casa y en la comodidad de la familia de Josefina no era nada comparado con el valor de la sonrisa de su hija. Josefina, por su parte, comenzó a llegar más temprano con una energía que antes no tenía. A veces Tomás podía escucharla tararear mientras limpiaba una melodía suave que llenaba la casa de una luz distinta. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en el despacho, un ruido proveniente de la cocina captó su atención. Al bajar encontró a Josefina preparando un pastel junto a los dos niños. Tenían las manos llenas de harina y chocolate, y las carcajadas resonaban en las paredes de piedra. Tomás se quedó en el umbral observando esa escena doméstica tan simple y a la vez tan inalcanzable para él hasta ese momento. Sintió una punzada de envidia al darse cuenta de que a pesar de sus millones, su casa nunca había tenido calor humano, solo el vacío de la opulencia. «Papá, ven a hacer pastel con nosotros», gritó Sofía al verlo. Él dudó sintiéndose fuera de lugar en aquel ambiente, pero Josefina le dedicó una sonrisa cálida. «Venga, señor Tomás, hay espacio para uno más». Se despojó de su saco caro, se arremangó la camisa blanca y por primera vez en su vida se ensució las manos con masa. Diego le enseñó a romper los huevos con una seriedad que le hizo sonreír. Josefina lo guiaba con paciencia y en un momento dado sus dedos se rozaron mientras intentaban mezclar la harina. Un chispazo eléctrico, inesperado y abrumador, los hizo mirarse a los ojos durante un tiempo que pareció detener el reloj. Ella se sonrojó y bajó la mirada, pero el aire en la cocina se había vuelto denso, cargado de una emoción que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. El pastel quedó un poco torcido y con las orillas algo doradas de más, pero el sabor fue para Tomás el mejor banquete que había probado jamás. Cenaron los cuatro en la mesa de la cocina, entre anécdotas y bromas. Él no recordaba haber sido tan feliz desde la infancia. Cuando Josefina lo miró de nuevo a través de la mesa, con esos ojos verdes, que ahora le resultaban hipnóticos, él supo que algo fundamental había cambiado. «Papi, ¿crees que Josefina pueda cenar con nosotros siempre?», preguntó Sofía con la boca llena de pastel. Josefina se puso roja y comenzó a disculparse, pero Tomás la detuvo. «Me parece una idea excelente. Esta casa es demasiado grande para que solo estemos nosotros dos. Ustedes son parte de esto ahora». Las semanas se convirtieron en meses, y las cenas en familia se volvieron un ritual ineludible. Tomás empezó a delegar tareas, reduciendo sus horas en la empresa para estar presente en cada comida. Descubrió que Josefina no solo era una excelente cocinera, sino una mujer inteligente con opiniones agudas sobre política, literatura y educación. Cada noche él esperaba con ansias escuchar su voz, observar sus gestos y ver cómo Diego, a quien ya llamaba tío Tomás, se sentía cada vez más en confianza. Se dio cuenta de que no estaba solo ayudando a una empleada. Estaba construyendo un hogar, una unidad, donde el respeto y el cariño eran el verdadero motor mucho más efectivo que el dinero. En una tarde de domingo decidió llevar a todos al parque. Alquiló bicicletas, compró palomitas y helados, y se dedicó a observar a los niños jugando. Mientras estaban sentados en una banca, Tomás se atrevió a hablar de sus miedos, de su fracaso matrimonial y de la soledad que había arrastrado por años. Josefina,
Escuchó sin juzgar con esa comprensión sabia que parecía calmar las tormentas de su mente. En un momento de silencio, ella posó su mano sobre la de él. El contacto lo hizo estremecerse. «¿Por qué nunca te volviste a casar después de que la madre de Sofía se fue?», preguntó ella en un susurro. Tomás respiró hondo. «Porque creí que no merecía ser feliz. Creí que había fallado una vez y que no podría volver a intentarlo». «Pero te equivocas, Tomás. Mereces tener a alguien que te ame por quien eres, no por lo que tienes», respondió Josefina con una convicción que lo dejó sin aliento. Él la miró de verdad viendo a la mujer que había transformado su casa en un hogar y su corazón en un jardín fértil. «Y tú también, Josefina. Mereces a alguien que cuide de ti y de Diego, alguien que valore lo especial que eres», añadió, viendo cómo ella bajaba la mirada, aunque sus labios conservaban una pequeña sonrisa. Aquel día, bajo el sol suave de Monterrey, Tomás supo que el miedo ya no era su guía. La esperanza encarnada en ella estaba tomando el mando. Las estaciones cambiaron y la dinámica de la casa se consolidó. Las risas se convirtieron en la banda sonora de los pasillos y Tomás comenzó a notar que su propia perspectiva sobre el éxito estaba mutando. La presencia de Josefina era una constante de alegría. La veía observar a las flores, cuidar los detalles y escuchar a los demás con una atención que él envidiaba. Una noche, tras enviar a los niños a dormir, se encontraron en la terraza bajo la luz de las estrellas. Él sentía el impulso irrefrenable de decir lo que el corazón le dictaba. «Josefina, necesito confesarte algo. Has cambiado mi vida de formas que nunca creí posibles». Ella lo miró, sus ojos reflejando la luz de las lámparas. «Yo siento lo mismo, Tomás. Pero tengo miedo. Tú eres mi jefe, yo tu empleada. La sociedad juzgará, y no quiero que te arrepientas». Él tomó su rostro entre las manos, sintiendo la suavidad de su piel, bajo la luz tenue. «No me importa el juicio de nadie. No quiero que seas mi empleada. Quiero que seas mi compañera, la persona con la que despierto y con la que sueño. ¿Estás segura de que quieres arriesgarte?». Ella, con lágrimas en los ojos, asintió y se acercó cerrando el espacio entre ambos. Sus labios se encontraron en un beso lento y genuino, un sello que prometía un futuro construido sobre el amor y el respeto mutuo. Cuando finalmente lo comunicaron a la familia, la reacción fue conmovedora. Sofía gritó de alegría, diciendo que siempre había querido que su padre y Josefina estuvieran juntos. Diego, más reservado, abrazó a Tomás con fuerza y le dio las gracias por cuidar de su madre, un gesto que desmoronó cualquier defensa que el millonario pudiera tener aún. Incluso Valentín, el fiel chofer, les dio su bendición, comentando que Tomás había vuelto a la vida tras años de caminar como un fantasma entre números y contratos. La noticia fue el inicio de un capítulo donde las barreras de clase se disolvieron para dar paso a la verdad de los sentimientos. Meses después, bajo los árboles del jardín que habían visto florecer su amor, se casaron en una ceremonia íntima. Sofía fue la dama de honor y Diego entregó los anillos. Cuando Tomás vio a Josefina caminando hacia él con un vestido sencillo, supo que el destino le había dado una segunda oportunidad. En sus votos, ella prometió cuidarlo y amarlo cada día, mientras que él juró ser el mejor marido y padre para ambos. La unión no fue solo un contrato matrimonial, sino el nacimiento de un pacto de vida donde el dinero pasó a ser un medio y el amor el único fin. La casa, antes un lugar de estatus, se volvió el centro de una familia unida y plena. La vida de casados superó todas sus expectativas. Josefina comenzó a estudiar administración para profesionalizarse, apoyada incondicionalmente por Tomás. Él, por su parte, se involucró más en la crianza, encontrando una paz que el trabajo nunca le otorgó. Adoptó legalmente a Diego, un acto que selló su compromiso con el niño. Aquel día,
frente al juez Tomás, sintió que el amor no tiene nada que ver con la sangre, sino con la elección constante de estar presentes para quienes amamos. Su vida, que antes era una sucesión de metas financieras, se convirtió en una historia tejida con los hilos de los momentos compartidos y el aprendizaje diario. Una tarde, mientras observaba a Josefina reír con sus hijos en el césped, Tomás comprendió la lección más importante de su existencia. El dinero es solo un accesorio si no hay con quien compartirlo. El hecho de que se hubiera atrevido a ver más allá de las apariencias, aquel día que llegó exhausto a casa, le había regalado la fortuna más grande de una familia. Miró a su esposa, quien se acercó para recargarse en su hombro, y supo que no necesitaba nada más. El éxito finalmente había cobrado sentido. No estaba en la cuenta bancaria ni en el tamaño de la mansión, sino en la calidez de la mano que sostenía la suya, y en el futuro que estaban construyendo juntos, lleno de risas y de vida. Los años pasaron como un suspiro. Tomás, a sus 60 años, tomó la decisión de retirarse y dejar las riendas de su empresa en manos de Josefina. Ella, inicialmente insegura, aceptó el desafío con la misma determinación con la que había transformado el hogar de ambos. Implementó una gestión más humana, creando programas de becas para los hijos de los empleados y mejorando las condiciones laborales de todos. Tomás la observaba con un orgullo que le llenaba el alma, viendo cómo ella no solo era una excelente administradora, sino una líder capaz de cambiar vidas, tal como lo había hecho con la suya propia. La vejez llegó acompañada de nietos y una calma profunda. En una fiesta de cumpleaños rodeado de todos sus seres queridos, Tomás reflexionó sobre su trayectoria. No se arrepentía de nada. Cada decisión, cada lucha y cada momento de duda le habían llevado a ese instante de plenitud. Miró a Sofía ya convertida en una exitosa médica y a Diego, un ingeniero comprometido con las causas sociales, y se dio cuenta de que había dejado un legado que trascendía los bienes materiales. Había enseñado a sus hijos que la verdadera riqueza es la capacidad de servir y de amar, una lección que ellos ahora transmitían a sus propios descendientes. El final de sus días llegó en paz, con la tranquilidad del deber cumplido y el corazón lleno. Josefina, su compañera de toda una vida, lo acompañó hasta el último suspiro, manteniendo la misma mirada de amor del primer día. Sus hijos estuvieron a su lado, agradecidos por haber tenido un padre que no solo les dio seguridad económica, sino una base emocional inquebrantable. Tomás se fue con la certeza de que había vivido una vida plena, habiendo transformado su entorno con bondad y habiendo comprendido que el amor es la única inversión que nunca pierde valor. Su funeral fue una celebración, un recordatorio de que un hombre se mide por las vidas que ha tocado. Al reflexionar sobre la historia de este hombre, comprendemos que el envejecimiento no debe ser un proceso de desapego, sino una acumulación de sabiduría y amor. La vida a menudo nos presenta oportunidades de cambio que ignoramos por miedo o comodidad. La gran enseñanza es que nunca es tarde para mirar a nuestro alrededor, dejar caer nuestras defensas y permitir que la humanidad de los otros nos toque. La verdadera calidad de vida en nuestros años dorados no depende de lo que hayamos acumulado, sino de la red de afectos que hemos sabido cultivar. Al final, no seremos recordados por nuestros títulos o posesiones, sino por los gestos de ternura, por la capacidad de perdonar y por la huella indeleble de amor que dejamos en aquellos que nos rodean. La vida es una construcción diaria, donde, como Tomás, debemos tener la valentía de elegir el amor sobre el orgullo, comprendiendo que el bienestar más profundo es el que compartimos con los demás en un acto de entrega pura y constante.